trabajar en algún lugar del mar es algo que pocas personas son capaces de hacer. Debido a los altos peligros que éste representa y las condiciones inestables hacen que solo pocas personas experimentadas se atrevan a adentrarse en el mar para poder ejercer un trabajo que ofrece experiencias únicas y aterradoras. Lo que se puede ver y experimentar trabajando como pescador o marinero se queda en eso, una simple experiencia aterradora. Cuando se dice que el mar alberga un sinfín de misterios, los que navegan en aguas profundas son quienes han sido testigos de sucesos difíciles de explicar y que quedan en poca credibilidad, o en simples leyendas de marineros para entretener a los oyentes. Al salir de un puerto o una costa, se emprende un viaje en donde cualquier cosa puede pasar y todo queda en experiencias extrañas de marineros y pescadores. En los años 90, trabajaba en transportes marinos, llevando todo tipo de grandes pedidos. No duré demasiado, ya que en un accidente que tuve, me prohibieron navegar por problemas de mi corazón y pulmones. He tenido demasiadas experiencias en aquellas largas travesías. Pero aún recuerdo la primera de ellas. Yo, ignorante de la experiencia que me esperaba, estaba emocionado por adentrarme en un viaje en alta mar. Comenzaba a prestar atención de lo que pasaba y mientras trabajaba, disfrutaba del paisaje que ofrecía el viaje. En una noche, me tocó dar un rondín por las instalaciones, pues solían hacerlos cada cierto tiempo. Fue entonces, cuando a lo lejos, en la oscuridad del mar, comencé a escuchar cómo gritaban personas. Impresionado por lo que estaba escuchando, bajé para avisar al capitán de lo que estaba sucediendo. Después de una leve revisión, me miró y me dijo: «No te espantes, solo son almas que quedaron atrapadas en el fondo del mar, que esperan ser rescatadas». Al ser primerizo, y durante el viaje, ya no miraba las cosas del mismo modo, pues al caer la noche, el ambiente se me hacía más pesado. Pero todo pasaría con el tiempo, me comencé a adaptar a las cosas extrañas y a la vez comunes de lo que fue mi trabajo por un largo tiempo. He vivido toda mi vida cerca del mar y he trabajado como pescador desde muy pequeño, siendo mi padre quien me enseñara este hermoso arte de la pesca. Y lo que les contaré es algo que hasta el día de hoy sigue siendo algo extraño y misterioso. Nadie sabía o sabe la fecha exacta en donde a los puertos llega por las noches un extraño barco de color negro. No llega a pararse con los demás. Solo se queda alejado, como esperando una señal. Yo lo he mirado un par de veces, y es algo extraño. Al principio no era raro, pues se llegan a ver muchos barcos y cada uno haciendo diferente labor. Mi padre, que en paz descanse, nos llegaba a decir que aquel barco llegaba para llevarse personas. En una ocasión, cuando regresábamos en la tarde de pescar, logramos ver aquel barco muy alejado. Y entre los más grandes, comenzaban a comentar de lo extraño que resultaba verlo. Hasta estos días, el barco negro sigue navegando y nadie parece saber nada de él. En un reportaje que habían sacado en la televisión, unos pescadores contaban de su experiencia al ver unas luces extrañas en el mar. Y aquellos que no han vivido algo así, comienzan a dar explicaciones de algo que no vivieron. Podrían pensar que estoy loco, pero yo he mirado esas luces y puedo decir que aquellos pescadores no mienten. Soy originario de Colima y en diversas ocasiones, por las noches, he mirado junto a mi familia, como a lo lejos, baja una luz rápidamente y se esconde en el fondo del mar. Platicando con los hermanos costeros, se ha compartido lo mismo, y todos aseguran haber tenido una experiencia con aquellas extrañas luces que se sumergen en el mar. En una ocasión, en una pesca surtida, nos adentramos al mar un poco más de lo habitual. Y como a media pesca, todo se calmó. El mar no hacía ruido, no había ningún pez, ni ninguna ave. Hasta nosotros nos quedamos mirando entre todos y nadie decía nada. De repente, se comenzó a escuchar un ruido muy fuerte. Pero la cosa fue
que no se sabía de dónde venía, si de abajo en el mar o de arriba. Cosa imposible, porque para hacer semejante ruido, debía ser algo enorme y que se pudiera ver. Cuando mirábamos al mar, todo estaba muy tranquilo y nada alteraba el agua. Al mirar al cielo, no se miraba nada extraño. Todo ese ruido duró como 1 o 2 minutos. Al acabar, el mar comenzó a hacer ruido y todos pudimos hablar. Porque yo pensaba que solo a mí me pasó, que durante ese fenómeno sentía que no podía hacer ningún ruido, ya que me sentía en un pánico, mezclado con alerta de peligro. Y resulta que a todos nos pasaba igual. Entonces regresamos lo más rápido posible a la costa y ya en tierra sentimos un alivio, pero a la vez más miedo de lo que vivimos. En unas vacaciones, por ahí de los 2000, fuimos con unos amigos a bucear en mar abierto. Como iba a ser mi primera experiencia buceando en el fondo del mar, estaba algo emocionado. Comenzamos todos juntos, pero poco a poco nos íbamos alejando. No era una distancia larga, pero estábamos algo distantes. Yo estaba disfrutando de mi experiencia buceando, cuando se me ocurrió mirar en una zona más profunda, llena de rocas. No les miento, pero miré a una persona caminando en el fondo del mar, sin protección, sin tanque de oxígeno y llevando solo una lanza. Él sintió que lo había mirado y me miró fijamente, que hasta sentí un miedo profundo que me dejó helado. En ese momento me dio un pánico enorme, pues pensaba que aquel hombre trataría de atraparme o lanzarme su lanza. Subí lo más rápido posible, pero no tenía nada de fuerzas. Mis amigos me miraron y todos fueron a ayudarme. En ese momento, no podía ni hablar del miedo que tenía. Ya una vez en tierra, y más calmado, les comenté de lo que había mirado y pensaban que había mirado mal. Investigué un poco acerca del tema y si existen personas que hacen eso, pero es imposible que hubiera una persona tan profundo en el mar y con apariencia azteca. Desde ese día tengo una fobia al mar y no puedo sumergirme ni en una piscina sin pensar en ese momento. Mi abuelo dedicó su vida a la pesca o cualquier trabajo relacionado al mar. Y la historia que más lo marcó y la que le platicaba a todos fue la de un barco fantasma. Un día antes de regresar a tierra, con una pesca exitosa que les dejaría muy buenas ganancias. En la noche, la embarcación presentaba una falla en la iluminación y se fue la luz, dejando sin energía a la embarcación. Ellos contaban con rastreadores, capaces de detectar si se acercaban otros barcos o algo grande en movimiento. Comenzaron a enviar señales de apoyo, pero en ese momento nadie estaba en pánico, porque todos pensaban que no era algo como para alarmarse. Hasta cierto punto, pensaron que era algo normal, y que en algún momento les tenía que pasar. Mi abuelo comentaba que las noches en el mar son muy oscuras, pero oscuras en extremo, y que no cualquiera subía a la superficie de las embarcaciones, porque era algo riesgoso y muy aterrador. Todos guardaron la calma y dieron la orden de regresar a sus dormitorios, gritando su palabra clave, para asegurarse de que todos estuvieran bien. De repente, se escuchó como un barco de grandes dimensiones comenzó a sonar su bocina, alertando a los que estuvieran a su alrededor. Todos, en ese momento, sintieron que estaban por vivir un gran accidente en medio del mar oscuro y frío. Entre gritos de todos a sus puestos, se escuchaba con gran temor preparados para un impacto. Al revisar el radar, no se podía ver nada acercarse a su embarcación, pero el sonido de alerta era evidente. Creyeron que quizá estaba dañado, pero todos se preparaban para un choque en medio del mar. Al regresar la luz, mi abuelo y demás tripulantes subieron para verificar qué estaba pasando. Pero para sorpresa de todos, no había nada a su alrededor. Esa noche, y ese regreso, no se hablaba otra cosa, que no fuera aquella bocina de un barco enorme a punto de impactarlos. La pasión de mi abuelo por el mar no quedó ahí, pero siempre se preguntó: ¿de dónde salió ese sonido, si no había nada?